El CR-V nació como un crossover compacto de 4,5 metros sobre la base del Civic, pero tras 6 generaciones ha alcanzado ya los 4,7 metros de longitud y se ha convertido por derecho propio ahora mismo en el máximo exponente de la gama Honda en el viejo continente, ya que no hay nada más grande en los concesionarios que este coche. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up con la energía de Total Energies. Y probamos este remozado CR-V en versión híbrida enchufable. El nuevo CR-V híbrido enchufable, este que tenemos aquí, cuesta 61.760 euros. Tiene 184 caballos y si buscáis en el mercado algo parecido, no lo vais a encontrar, porque los híbridos enchufables que podemos encontrar de fabricante generalista o medio generalista están lejos, tanto en precio como en prestaciones. Si os miráis, por ejemplo, un Mazda CX-60 híbrido enchufable de gasolina que pasa de los 300 caballos, cuesta 10.000 euros menos. Si miráis un Toyota RAV4 híbrido enchufable, que también tiene más caballos que este coche, también cuesta 10.000 euros menos. Eso hace complicado levantar la prueba por parte de Honda de que este coche pueda costar ese precio. Por otro lado, si lo comparamos con BMW, Mercedes, Audi, como veremos en las conclusiones del vídeo dentro de un ratito, pues ahí sí que es competitivo, está colocado en precio de marca aspiracional, de marca premium. La cuestión que deberíamos de resolver es si de verdad dentro del carro de la compra, dentro del puerto pesquero donde quiere pescar Honda sus compradores, están los compradores de BMW, de Mercedes, de Audi o están los de marcas generalistas. Eso es una gran cuestión para resolver más adelante. El precio es el gran hándicap de este coche que, como veremos a continuación, es un familiar soberbio que hace casi todo bien como electrodoméstico práctico de transporte. Estéticamente, Honda ha jugado con los pilotos horizontales finos que se han convertido en su seña de identidad. Hay una calandra negra de grandes dimensiones y el paragolpes tiene un corte en color de contraste para descargar peso visual. En vista lateral se ven claramente diferenciados los dos volúmenes, con un capó muy horizontal. Hay una línea de estilo que recorre todo el hombro, pellizcando la superficie desde la esquina del faro delantero hasta el piloto trasero. Los pasos de rueda están muy marcados y se juega con pasaruedas y faldones en color carrocería. Por detrás se emplean los pilotos verticales ya conocidos del CR-V de generación anterior, pero ahora se prolongan dentro del portón con tecnología LED. El coche, que tiene algo de sabor a Volvo XC60 en lo visual, se ve grande, se ve voluminoso, se ve sólido y se ve imponente. El otro día en el vídeo del ZR-V os contaba que el ZR-V era un crossover, un sub de esos que vas metido dentro del coche y que si querías ir encima del coche como en un RAV4 tenías que buscar otra opción. Esa otra opción dentro de Honda es el CR-V, porque si os fijáis, aquí la línea de cintura me queda por debajo de mi hombro y voy más encima que metido dentro del coche. Así que si eso es exactamente lo que buscáis a la hora de compraros un sub, este es el coche que tenéis que comprar dentro de la gama Honda antes que ese ZR-V. Acabados, presencia interior. A mí me gusta mucho este coche por dentro y tiene todo bien rematado, bien ajustado, plásticos acolchados y demás, sin llegar a las calidades percibidas del CX-60 de Mazda, que es más, ¿cómo decirlo?, aspiracional, con sus cueros y sus tactos y su presencia general. Aquí hay un aspecto mucho más Honda y con eso quiere decir que es más austero, pero bien hecho, de esos coches que da la sensación de que va a envejecer muy bien, de que va a quedar todo donde está y que con este diseño horizontal la verdad es que no es muy llamativo, pero tampoco te sorprende y te abruma al meterte dentro. Creo que hay que tener un gusto específico, te tienen que gustar los Honda para apreciar este tipo de diseño interior y eso puede suponer perder una cantidad de clientes. El infoentretenimiento corre a cargo de una pantalla equivalente a la del ZR-V y el Civic. Hay pantallotes más grandes en otros fabricantes, sí, pero sinceramente esta mide lo que tiene que medir y ofrece conectividad adecuada con implantación de Android Auto, Apple CarPlay sin mayores problemas. Prefiero esto que el pantallote vertical que veíamos el otro día en el Anyone, por ejemplo. El cuadro es digital y también es sobrio y claro, el espacio delante es generoso y la posición de conducción está muy lograda. Solo el asiento del conductor tiene, por cierto, regulación en altura, siendo los dos asientos delanteros eléctricos, y esta vez sí, tienen regulación lumbar, a diferencia de nuevo del Anyone. Detrás es un coche enorme y además suma practicidad casi de monovolumen, porque podéis coger y echar la banqueta para adelante y ganar un maletero todavía más grande del que ya tiene, que es enorme. O podéis echar la banqueta para atrás y tener un espacio para rodillas épico. También podéis cambiar la regulación de inclinación
del respaldo, así que podéis jugar prácticamente como en los asientos delanteros y echaros aquí una siesta o quedar medio moribundos. Os voy a decir que tiene también luminosidad gracias al techo panorámico, aunque es doble y tiene una traviesa en medio para dividirlo. Tenemos buena visibilidad porque hay grandes ventanones, las puertas para montar niños abren casi 90 grados, como también pasaba pues en modelos como el Qashqai. Esto ayuda a que puedas entrar y salir muy fácil, se monta además muy de pie, vamos a decir, salidas orientables de ventilación aquí atrás, no hay tercera zona de climatización, eso en un coche de 60 y tantos mil euros pues puede ser un problema. Tomas USB-C, acabados muy buenos aquí atrás con plástico acolchado, asientos calefactados en los extremos. Problema del coche, pues que no hay una tercera plaza como tal para montar aquí un adulto entre dos adultos o un adulto entre dos sillas Isofix. Tampoco hay plaza Isofix aquí, el asiento es un poquito más rígido de lo que son los laterales, así que es un 4 plazas más una provisional, y a pesar del tamaño del coche tampoco es que tengas dos asientos provisionales en la fila trasera, algo que tiene cubierto Honda en Estados Unidos con otros modelos, pero que aquí en Europa se queda así la gama. El maletero cubica 635 litros, que es una salvajada. Aquí no te puede faltar espacio de ninguna manera. Debajo del capó delantero tenemos un sistema híbrido serie paralelo parecido al del Civic y al del ZR-V que ya han salido por el canal. Tenemos un motor de combustión de 4 cilindros, todo de aluminio, con 2 litros de cilindrada y menos de 150 caballos de potencia. Por otro lado tenemos dos motores eléctricos, un motor que es un generador eléctrico que va acoplado al motor de combustión de ciclo Atkinson, y por otro lado el motor gordo de 184 caballos, que es el que mueve ese motor eléctrico las ruedas. ¿Dónde está la diferencia de este coche con los otros modelos de Honda? Normalmente este coche se mueve impulsado por el motor eléctrico, como el resto de modelos de Honda. Solo en ciertas circunstancias muy concretas, alrededor de a 120 por hora, con media carga de acelerador, sin mucha necesidad de empuje, resulta más eficiente acoplar el motor de gasolina a las ruedas que enviar la energía del motor de gasolina a la batería y luego de la batería a las ruedas. Es el único momento en el que este coche pasa a ser un híbrido paralelo en vez de un híbrido en serie. Eso lo hace como el resto de modelos de Honda, a través de un acople que es totalmente imperceptible a la hora de conducir, lo cual está muy bien conseguido. ¿Dónde está la diferencia, como os decía, de este coche respecto al Civic o al HR-V o al ZR-V? Pues que en este caso se suma otro momento en el que el motor de combustión se puede acoplar a las ruedas delanteras a través de un segundo engranaje. Este coche es capaz de tirar de hasta 1.500 kilos en remolque, y de no tener ese engranaje adicional pues se quedarían en alrededor de 750. Del resto del coche de la técnica hay poco que contar. Es una plataforma de chapa de acero estampada, relacionada, emparentada con la del Civic, donde tenemos McPherson delante y un sistema multibrazo detrás. Hablaremos bastante más de este coche, como os adelantábamos ahí en el texto, dentro de unos días, porque tenemos un vídeo muy chulo grabado en Alemania de la mano de Honda explicando la técnica de este aparato. Contra el crono, el CR-V, a pesar de sus 2 toneladas, se ha mostrado suficientemente rápido. El 60-100 lo ha hecho en 5 segundos y medio y el 80-120 lo ha vencido en 6,3. ¿Sabéis qué os recomiendo para tener un coche suficientemente solvente? Coches que completen esta maniobra del 80-120 en 6 segundos y pico o algo menos. Y el CR-V está justo ahí, en la frontera. Conducir el CR-V me ha encantado, y no me ha encantado porque sea un coche divertido, deportivo, dinámico, no, para nada. Tiene que ver esta sensación de gusto de conducción con el hecho de que es un coche familiar, perfectamente acoplado a lo que necesitas para un coche familiar. Es un coche cómodo, fino, que se siente seguro, bien aplomado en la carretera, y al mismo tiempo que te transmite una sensación de calma y tranquilidad a la hora de conducirlo, que muchas veces no se termina de encontrar en muchos coches que probamos destinados a esa conducción familiar. A veces se pasan de blandos y eso los hace complicados luego en carretera de curvas, pueden marearte un poco más. Otras veces se pasan de intento de deportivo y eso hace que tengan golpes más secos de suspensión y condicione un poquito esa conducción todo uso que se busca en un coche familiar. Pero aquí tienes una receta perfecta para el electrodoméstico de transporte del punto A al punto B, que encaja en todas las facetas que yo le pediría a un coche familiar, a excepción del precio, que ya hemos empezado con ella al principio y sobre el que volveremos en las conclusiones. Es un coche que no solo transmite buen rodar, calidad de rodadura, sino también silencio. Un silencio que hemos medido en 66 decibelios a 120 por hora. Es cierto que hemos probado coches, especialmente eléctricos, más silenciosos que este coche, pero la magnitud del silencio en este coche no tiene nada tanto que ver con el hecho en sí de marcar pocos decibelios, que también,
sino con la falta de intrusión de sonido mecánico. Aquí directamente no sabes cuándo está el motor de gasolina encendido, cuándo está apagado, cuándo está empujando las ruedas, cuándo deja de estarlo. Una sensación que está muy lograda gracias al sistema híbrido empleado por Honda en estos coches y que realmente llama la atención por la buena ejecución, algo que luego cuando hablemos de tacto de acelerador también tiene que ver con el comportamiento general del coche. Si te aproximas a una carretera con muchas curvas y cambios de apoyo, puedes endurecer los amortiguadores cambiando al modo deportivo, que también hace más directa la curva del pedal del acelerador. En ese momento el frenado de amortiguadores hace que el coche se controle de manera más firme en cabeceo y balanceo, sin demasiada pérdida de capacidad de absorción, por lo que te da un plus para evitar ir navegando entre curvas, cual transatlántico. En este modo deportivo el coche genera una simulación sonora como si tuvieses un motor de combustión metiendo y quitando marchas a medida que aceleras que, sinceramente, creo que sobra y que confunde. Entiendo la idea de meter un zumbido proporcional al esfuerzo, lo que me sobran son esos cambios de marcha que no vienen a cuento. Por otro lado, si quieres la suspensión dura por la razón que sea, solo puedes activarla a la par que este sonido motor artificial. Problema menor, diré, porque no molesta demasiado el sonido que se genera, pero no deja de estar ahí esa problemática y se podría solventar vía menús fácilmente si simplemente se pudiese anular ese sonido artificial a voluntad. Me ha gustado el tacto de la dirección asistida, una dirección asistida que está puesta a punto con un tablado bastante duro en cuanto a cantidad de asistencia, pero es un coche que es preciso del tren delantero. Tiene un par de cosas que podrían no terminar de convencerte. La primera de ellas tiene que ver con la cantidad de autocentrado elástico que tiene. En cuanto te separas del punto cero de la suspensión de la dirección recta, el volante quiere volver a colocarse recto. Y esto puede ser debido a dos circunstancias. Uno es el uso de un tremendo balón en el neumático. Cuanto más balón tienes, más separación tienes entre la llanta y el neumático. Cuando entras en la curva, más se mueve la llanta, menos se quiere mover el neumático y más desacople elástico tienes. Neumáticos con más balón tienen más efecto de autocentrado y tienen más sensación elástica cuando te separas de esa parte central. Es algo común, pero es que aquí parte de esa elasticidad no tiene tanto que ver con lo que está haciendo el neumático, sino con el propio filtrado y subida de información elegida en la dirección asistida eléctrica que ha montado Honda en este coche. Se ha optado por una asistencia que filtra muchísimo, es prácticamente imposible leer lo que están haciendo los neumáticos, y eso me lleva a pensar que ese efecto autocentrado, más que ver con el propio balón del neumático, que también se ha intentado copiar, vamos a decir, digitalmente a través de la dirección, pero se ha quitado cualquier tipo de sensibilidad, ruedas hacia arriba para saber lo que está haciendo el tren delantero. Y eso es un problema en este coche, en el sentido de que es un coche que es muy subvirador, dice basta muy pronto del tren delantero, lo cual le da tranquilidad, neutralidad y lo hace fácil de conducir rápido, pero también hace que la falta de poder leer bien el agarre del neumático delantero a través del aro del volante haga que llegues a ese subviraje y te percates más de él porque estás escuchando al neumático quejarse y ves que pierdes el morro, que se te está abriendo la trazada, que por el hecho en sí de que la dirección llegue a aligerarse. Dicho todo esto, la dirección en cualquiera de los programas de conducción que tienes tiene el mismo talado, y vuelvo a repetirlo, me gusta el peso y me gusta que es bastante directa, voy a decir, porque de que le pides que gire el coche, tienes esa elasticidad del neumático, pero luego no necesitas tremendas cantidades de giro de volante para negociar las curvas, porque es bastante directa en cuanto a relación de giro, que no por geometrías, como os decía. Los frenos están muy conseguidos porque el pedal de freno tiene la dureza y recorrido adecuados, de manera que olvidas que estás ante un híbrido enchufable, y este es el mejor cumplido que podemos hacerle. En cuanto a agilidad, si te acercas al límite de agarre llegará el subviraje. Como te decía hace unos instantes, vamos, no es un coche ajustable en apoyo ni quiere serlo. El ZR-V está mucho más interesado en cambios de apoyo rápido y en entrar fuerte en curvas. El CR-V es otra cosa. Es consecuente con lo que siempre ha sido el CR-V, diré. Un coche grande, por tanto, que no explora los límites del agarre y que si te empecinas en hacerlo, manejará la situación con seguridad, pero también con lentitud para que aflojes ese ritmo hasta uno que se acople bien con el espíritu de coche familiar que tiene. Lo decía antes, la sensación esa de falta de ruido del motor de gasolina que casi no se llega a percibir, pero lo más destacable del grupo motopropulsor sigue siendo lo que hemos visto ya en este sistema híbrido serie paralelo que monta Honda desde hace tiempo en varios de sus modelos. Y ese atributo maravilloso que tiene es que tienes una respuesta de acelerador totalmente lineal y proporcional, es decir, recibes par cuando bajas el acelerador y lo recibes en una proporción exacta e inmediata a la cantidad de acelerador que estás metiendo, con una aceleración que podríamos calificar como de un coche eléctrico, básicamente. Consigue con ello tener esa sensación de un híbrido en serie tipo el e-Power de Nissan o directamente de un coche eléctrico, porque no tienes esos tiempos de espera
ni esos patinamientos sonoros y de sensaciones que dejan las ECVT de Toyota, ni los tirones de los sistemas E-Tech de Renault, ni los sistemas híbridos enchufables también con tirones tanto de Mazda como de Kia, como de Hyundai, que tienes una respuesta mucho más suave, progresiva y lineal, donde el motor de gasolina solo se acopla a las ruedas, os lo contaba antes, en ciertas fases a velocidad sostenida en autovía o en autopista, con medias cargas de acelerador, y ni en esas circunstancias llegas a escuchar o sentir ni ruido de motor concreto, ni un golpeteo concreto de par hacia adelante. En eso Honda lo ha abordado y lo hace mucho mejor que prácticamente cualquiera de otro de los rivales que tiene. ¿Y qué decimos si hablamos de consumo? Como todo híbrido enchufable de esta tipología, este CR-V en uso diario en ciudad, en esa rutina que puedas tener diaria, hasta los 60 primeros kilómetros lo vamos a utilizar en modo puramente eléctrico y ya está bien. Quiero decir, normalmente nadie hace más de 60 kilómetros al día en la media europea ni en la media española. Dentro de ese uso, directamente lo estaréis usando como un coche eléctrico sin emisiones locales. Si tenéis enchufe en casa, eso va a hacer que sea barato de hacer cada uno de esos kilómetros. Y luego cuando sales a carreteras, cuando se dispara el consumo. A ver, es un coche que es grande, con mucha área frontal y con un CX que no es el mejor de todos los existentes. Justo por eso, a 120 por hora constantes, cuando ya se te haya gastado la batería, a partir de ese momento estás con un consumo que ronda los 8 litros y algo a los 100. Una cifra que no es baja, está alineada más o menos con lo que hicimos con X-Trail, con Qashqai, un poquito por debajo de X-Trail, un poquito por encima de Qashqai. Está por encima, eso sí, de lo que consiguen otros modelos que se pueden quedar en 7,5 o algo así. Pero os voy a decir que hablar de diferencias de consumo de medio litro a los 100, de 1 litro a los 100, en autovía, en autopista, cuando son viajes puntuales que en teoría haces 3, 4, 5 al año, pues no me parece una cifra relevante. Otra cosa es que me dijeses que eres un devorador de kilómetros por autovía, autopista, por trabajo, que utilizas el coche todos los días, 300, 500 kilómetros de autovía. Ahí realmente la diferencia de gasto pues puede ser relevante. Pero si no es ese tu objetivo de uso del coche, si lo que lo quieres es para hacer viajes cortos normalmente y viajes largos puntualmente, ahí esa diferencia de consumo no me parece vital. Todo lo que tenga que ver con consumos mixtos va a tener que ver con cuánta distancia te hayas alejado del punto inicial de recarga. Por eso, hacer consumos mixtos con híbridos enchufables carece de sentido en nuestro formato de medida de consumo. Eso sí, si eventualmente te quedases sin pila y entrases dentro de un centro urbano, he de decir que como todos los híbridos de esta tipología de Honda, gasta realmente poco en esas condiciones. Y si es que, aun siendo híbrido enchufable y todo lo que queráis, podéis moveros sin batería alrededor de los 5 litros y algo en conducción urbana con esta mecánica híbrida que es capaz de recuperar un montón de energía y mantener al motor de combustión en su zona buena de giro cuando toca, lo cual hace que sea uno de esos coches, pues como los CR-Vs que no son enchufables, que gaste realmente poco en ese uso urbano. Pero reitero, no es relevante. Si te has comprado el híbrido enchufable, lo que te importa y lo que te interesa es que puedes hacer esos 60 kilómetros de diario en ciudad sin gastar un solo litro de gasolina. Las ayudas a la conducción están muy logradas en este CR-V, te descarga con su control de crucero adaptativo y mantenimiento activo de carril de parte del trabajo. El equipo de sonido, el de climatización, la calefacción de los asientos, todo se alía para que te cuide bien el coche y no te canses demasiado. A la postre, la experiencia de conducción y de vida con el coche, tanto en las plazas delanteras como especialmente en las traseras, es la de un coche con calidad de viaje. El resumen, la conclusión final que podemos hacer de la prueba de este coche es que es un muy buen coche familiar, con mucho espacio en las plazas traseras, mucho espacio en el maletero, gasta poco para todos los días, también te gasta poco económicamente porque lo puedes utilizar como coche eléctrico y es cómodo, entendemos que es fiable, es muy seguro, lo tiene todo a su favor, salvo ese factor del precio que os comentábamos al principio del vídeo. Si echamos un vistazo a la competencia, a cómo está este segmento de los de subs de más de 4,5 metros, podemos ver muchísimas opciones más económicas y más potentes que este coche. El coche, objetivamente y abstrayéndonos del precio, ofrece una calidad de rodadura y confort, así como una suavidad mecánica que están por encima de lo que te da el RAV4 de Toyota. Me gusta más cómo va este coche que el X-Trail o la Spass de Renault, o las opciones del grupo Volkswagen, pero siempre recordando que este coche está orientado hacia el confort y no hacia el dinamismo. Y cuando digo que me gusta más, me refiero a que me gusta más como coche familiar, como un coche cómodo. Si quieres dinamismo, hay opciones mejores, empezando por el propio ZR-V de Honda.
El CX-60 de Mazda, por ejemplo, puede ser todavía un rival mayor del CR-V a efectos prácticos y teóricos también. El Honda ofrece una respuesta mucho más suave del grupo motopropulsor y sin interrupciones ni tirones, y la compensación de dureza y confort de suspensión está más lograda en este Honda que en el Mazda, pero el Mazda, siendo más tosco, es claramente también más deportivo y más agradecido de conducir rápido. Y ahora, como siempre, nos vamos con nuestro patrocinador Wallapop para buscar los precios de los coches nuevos y usados que probamos aquí en PowerArt, para buscar en este caso concreto a ver si encontramos un Honda CR-V como el que hemos probado, un CR-V híbrido enchufable del último año, lo vamos a poner por aquí, y ver si el precio es el que corresponde con tarifa, que ronda los 60 o no, o encontramos más unidades en stock ahí dispersas por todos los concesionarios porque les cuesta sacarlas adelante. Y tenemos por aquí 4 unidades del último año. Esta es híbrida enchufable. Las otras 2, esta seguro que no, porque no tiene el puerto de carga. Esta voy a decir que tampoco tiene el puerto de carga. Y esta tampoco lo tiene. O sea que híbrido enchufable solo hay una. Y cuesta 58,8, que es exactamente el precio que tiene el coche según tarifa. Prácticamente no hay ninguna diferencia. Si lo financiáis os lo dejan en 54,3, luego vais a pagar con intereses pues más que esa diferencia. En Castellón de la Plana está esta unidad nueva a estrenar. Hay alguno más barato, en 50 por ejemplo este, que ya es híbrido convencional. Este coche lo hay en tracción delantera, en tracción total. No hay tracción total para el híbrido enchufable, pero sí lo hay para el híbrido convencional. Vemos que hay poco stock, esto quiere decir que Honda no está enchufando coches a la red. Así que si queréis uno os va a tocar pagar el precio estándar. Y ahora vamos a ver otra cosa, que es mirar en los últimos años. Vamos a poner aquí, por ejemplo, los últimos 6 años, qué CR-Vs podemos encontrar a la venta. En orden de precio vamos a poner un precio mínimo para que no nos salgan piezas y componentes de 5.000 euros, por ejemplo. Y vamos a ordenar de barato a caro. Y tenemos por aquí, por ejemplo, un CR-V por 16, uno en 20. Este está en buen precio, la verdad. Diésel, 16,800, 159.000 kilómetros solo. Diésel, 120 caballos. Yo nunca os recomiendo diéseles para hacer uso urbano intensivo. Si vais a encender y apagar cada poco tiempo por el tratamiento de gases que se suele ir a la porra y suele acarrear reparaciones costosas. Pero en estos coches realmente podéis encontrar unidades con 300 y pico mil kilómetros sin problemas, lo cual habla de que Honda ese problema no lo tiene. Así que es un coche que realmente recomendaría incluso el 120 caballos diésel. Hay unidades a punta pala, aún así os recomendaría antes el gasolina, especialmente este, el 1.5 VTEC de 173 caballos, motor que probamos en el Civic y me gustó mucho. Y tenéis bastantes unidades rondando los 20.000 euros, este es especialmente barato, este diésel de 17, pero en los 20.000, en esa frontera de los 20.000 euros, os podéis comprar un SUV fiable, cómodo, confortable, que es una buena opción, que gasta poco, que ofrece espacio, un coche que recomendaría a cualquier padre o madre de familia que esté buscando un coche en esos 20-25.000 euros como alternativa a un coche nuevo. Por ejemplo, este en 105.000 kilómetros tiene, 104.655, en Fornells de la Selva en 22.5. Es un buen ejemplo de un buen coche, recomendable y comprable. Así que es cierto que no hay CR-Vs modernos de la nueva generación a bajo precio, pero sí que hay un porrón de unidades, y lo estáis viendo en Wallapop, para comprar de los que tienen 6 años o menos, y eso os puedo proponer una buena oferta de producto. Por ejemplo, este del 19. Fijaos, ya es un coche relativamente nuevo, 5 añitos solo, y tiene 77.000 kilómetros. Mientras se carga, lo vemos aquí, repetido el anuncio 27 veces, como suele ser frecuente aquí. En Madrid está esta unidad y tiene buena pinta, faros LED, lleva el motor gasolina y encima es tracción total. Cierto es que lleva el cambio CVT, pero en este coche en concreto no le veo que sea una problemática, porque casa bastante bien con el espíritu del CR-V. En fin, esto es todo lo que teníamos por aquí que mirar en el Wallapop. Nos vemos con el vídeo. La cuestión, por tanto, es preguntarnos, ¿el cliente de un BMW X3, de un GLC de Mercedes-Benz, se va a mirar un Honda? ¿Ese es el tipo de mercado al que quiere dirigirse Honda en Europa? Directamente puede ser que Honda no quiera vender más en Europa por el momento, porque no le salga a cuenta, y decida quedarse con los clientes muy Honda, que directamente ya tenían un CR-V y quieren volver a tener un CR-V. Para todos ellos es una buena opción. Si quieres algo más dinámico, tienes el ZR-V. Pero
A mí se me hace bola ver que este coche en Estados Unidos, sin la versión híbrida como tal, sino con el motor convencional, se está vendiendo en 40.000 euros más o menos, desde 35.000 dólares. Ver un coche como este en ese precio sería, pues hombre, 20.000 euros menos, una oferta muy atractiva, pero aquí no tenemos esa opción. Os invito en los comentarios a que nos contéis qué os parece ese posicionamiento de precio y si realmente le veis a este coche como una alternativa para ese BMW, ese Mercedes, ese Audi, para colocarse justo en esa zona, o una alternativa al Stelvio. ¿Qué sé yo? Esto es todo lo que os quería contar del CR-V. Si os han quedado dudas, preguntas o cuestiones, las podéis dejar en los comentarios. Yo no tengo nada más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Ey! Ahora sí que sí, han llegado las nuevas gorras de PowerArt. La edición limitada 2024, producida y comercializada por Kimoa, ya la tienen disponible en su tienda. Te hemos dejado de hecho el enlace en la casilla de descripción. Comprar la gorra es una buena manera de ayudar a PowerArt y de lucir también maravillosamente bien este verano. Y es que no todas las personas pueden ser tan molonas de tener el trazado de la mítica GU999 en su visera. Cultura de coches, bonitas carreteras, Kimoa y PowerArt. ¿Quién da más?